aquí, yo me contesto solo. Bien, entonces se ve la paciencia y el amor que Timoteo tenía hacia Pablo. Y ahí les da muchos consejos, le dice, mira, mi Timo, no sé cómo le diría, así en persona. Claro que en la carta pues le va a hablar así como era, ¿verdad? Timoteo, porque sabía Pablo que las cartas se leían a las iglesias, y no solamente una iglesia, sino que andaban rolando entre las iglesias. Pero ya en la intimidad, ¿qué le diría Pablo a Timoteo? Mi Timo, o mi Timi, o qué sé yo. Pero mira, le hablaba con una paciencia y le decía, échale ganas, ninguno tenga en poco tu juventud, no se sientas menos de lo que eres, tú eres grande entre los grandes, porque le dice, mira, recibiste ahí el Espíritu, ¿verdad? Por la imposición de mis manos del presbiterio. Y le habla de una manera, ¿verdad? Con amor, con una paciencia, ¿verdad? Que a veces caracteriza a algunos cristianos que les falta todavía. Pero eso no es problema, porque vamos creciendo, vamos avanzando. Y si ahorita usted es un papá regañón, un papá, ¿verdad? Autoritario, siga buscando a Dios, siga pidiéndole a Dios que Dios siga tratando con usted, con su carácter, con aquello que le afea. Ayer estábamos en la clase y estábamos escribiendo, llenando un test que yo escribí, que yo contesté hace como 6 años. Y les decía a los estudiantes que me sorprendían hasta a mí mismo, porque decía, yo hace 6 años pensaba de una manera bien diferente a como pienso ahorita. Hace 6 años yo creía que todavía la situación era diferente, y ahora al leer esto me doy cuenta que no soy yo el de aquel tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos siendo mejores cada día, porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Amén. Amén, y si amén. no siente esta responsabilidad usted de crecer, de avanzar, este es el día para que la palabra de Dios entre en su vida y redarguya su mente, redarguya su corazón, porque eso es lo que trata la palabra. La palabra es como una espada de 2 filos que atraviesa la mente, el pensamiento, ¿verdad?, hasta el tuétano, y causa un efecto en cada uno de nosotros. Pero regresemos a Timoteo. Timoteo fue colaborador de Pablo en la ciudad, él fue de Listra, en la ciudad de Listra, pero Timoteo fue enviado a la iglesia de Éfeso. Fue enviado a esa iglesia con una misión, con un propósito, porque Pablo decía ahí en los capítulos primeros de la primera carta, donde cierta gente se había infiltrado en la iglesia y trayendo doctrina engañosa, doctrina falsa, ¿verdad?, que hablaban de los principios del tiempo, y Pablo advierte y dice, cuidado con estos hombres, cuidado con esta doctrina. Ve, Pablo, Timoteo, ve y predica la sana doctrina. Y vemos que Timoteo colabora con Pablo ahí en la iglesia de Éfeso y da buen testimonio. Pero el versículo 12 que leímos, vemos que Pablo le da una advertencia a Timoteo donde le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Recuerdo que cuando yo era joven, ayer creo, yo me sentía, eran otros tiempos en las iglesias, había mucha, ¿cómo se puede decir? Había mucho religiosismo, muchas cosas que no encajaban en la doctrina, que eran doctrinas de hombres, que eran doctrinas, ¿verdad?, que se habían infiltrado, y la misericordia quedaba muy afuera, muy por un ladito. Era más lo que se quería enseñarla con una dureza, de alguna manera, no lo sé cómo expresarlo, pero yo sentía que me sentía despreciado siendo un joven. Sentía como que no tenía valor, sentía como que era alguien más que ocupaba un espacio, una banca, como que no servía yo para nada dentro de la iglesia, y no era yo convertido, no era convertido todavía para aquellos tiempos.
nadie me enseñó, nadie me decía qué hacer, nadie me daba el ABC de cómo acercarme a Dios. Creían para aquellos tiempos que a golpes o con malos tratos o tratando mal a las personas se iban a acercar a Dios. Y lejos de acercarnos, nos apartaban más de la iglesia. Yo me sentía despreciado, pero Pablo en este tiempo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. El hecho de que ninguno tenga en poco viene de la palabra neotes, que es novedad. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero habla de subestimar y despreciar. Habla de tener en poco a alguien, tal vez por su condición física, o tal vez porque viene, ¿verdad?, de afuera con cargando, ¿verdad?, pecados, cargando adicciones, cargando todo ese tipo de cosas de los cuales muchos veníamos, ¿verdad?, desde el mundo. Y no hemos entendido que este lugar es un hospital de almas. De alguna manera creemos que todos los que vienen aquí vienen ya sanados, ya curados, aliviados. Y no nos damos cuenta que este es un hospital donde se sanan las almas. Donde vienen hombres y mujeres cargados de pecado, adicciones, cargando problemas, dificultades, ¿verdad? Soledad, desprecio del mundo. Y a veces, en vez de acogerlos, de cuidarlos, de cuidar esas almas, como hablaba, ¿verdad?, en la iglesia, perdón, la Biblia, en el Antiguo Testamento, como aquellas ciudades de refugio, donde la gente iba y se refugiaba. Y muchas veces nosotros no hacemos caso a esas necesidades. Hombres y mujeres jóvenes vienen, ¿verdad?, enfermos de pecado, y les hacemos el fuchi, tal vez porque huelen mal, tal vez porque tienen mala apariencia, o tal vez porque traen una actitud negativa, pero no entendemos que muchos venimos así, y que el hecho de refugiarnos en un lugar, en una iglesia, Dios hizo la obra perfecta en nosotros. Y ahora seguimos peleando, ¿verdad?, la buena batalla. Seguimos adelante, seguimos, ¿verdad?, avanzando, porque aquel que se estanca, aquel que no quiere avanzar, aquel que no piensa, ¿verdad?, en crecer, se queda en una situación ahí de estancado. Algún hombre una vez, hermano, en una iglesia allá en Rosarito, me dijo: usted como cristiano, ¿usted es cristiano? Todavía no, le digo, pero quiero ser. Y me enseñó el ABC y me dijo cómo hacerle para aceptar al Señor en mi corazón. Y fue un domingo en la tarde, porque hubo un convivio, y al otro domingo yo llegué con todo lo que él me dijo, escuché el sermón del pastor y le dije: ¿sabe qué? Dios, hoy quiero tener un encuentro personal contigo. Nadie me había enseñado cómo, hasta ahorita, hasta la semana pasada. Que alguien me enseñó, alguien me guió. Siempre me había sentido rechazado y subestimado. Siempre había sentido ese sentimiento, ¿verdad?, contrario a lo que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y ese domingo acepté al Señor en mi corazón, y ya pasaron algunos años, algunos ayeres, y sigo adelante, esforzándome. Cierto que vienen problemas, cansancios, desánimos a mi vida, pero eso es normal en el cristiano. Eso es parte del vivir, es parte de lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No te sientas menospreciado por nadie. Y si tú eres la otra cara de la moneda, que desprecia a las personas porque tal vez no tienen la misma condición que tú, no lo hagas. No sigas haciendo con esa lucha. No desprecies a nadie porque es chiquito, porque es grande, o porque es gordito, o porque es flaquito, o porque a lo mejor no tiene la misma educación que tú. No desprecies. Este es un lugar donde tenemos que venir a refugiarnos, a sentirnos bien, a querernos, a amarnos, a aguantarnos, a soportarnos.